Vamos a la palabra y vamos a meditar en el consejo que Dios tiene para nosotros en esta oportunidad. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12 y 13. Digo un amén cuando lo tenga. Amén. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12 y 13. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta maravillosa y preciosa noche, mi Dios. Gracias por este tiempo, este privilegio, esta oportunidad de acercarnos a ti, de meditar en tu palabra, Señor. Gracias porque hasta este día, Señor, sigues hablándonos, mi Dios. Gracias porque hasta este día, mi Dios, todavía, mi Dios, nos das de tu palabra para fortalecernos, para deleitarnos, para confortarnos, para exhortarnos, para confirmarnos en la fe. Señor, gracias por el gran privilegio que nos das y por todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo en cada uno de nuestros corazones. Abrimos nuestro corazón, mi Dios, y recibimos tu palabra con gozo y con alegría. Y te pedimos que trates de una manera especial con cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento dándole la gloria y la honra al Señor en esta hermosa y linda noche. Y así disponemos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor y para meditar en el consejo que Dios tiene para nosotros. La palabra del Señor nos habla, nos enseña en este pasaje y nos dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hay una advertencia. ¿Por qué razón? Advierte, alerta, exhorta y dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque entre más firme en veces uno cree que está, es cuando más se descuida, es cuando más se confía, es cuando menos está alerta, es cuando más negligente es, porque se siente demasiado firme, demasiado fuerte. Cuando se siente al contrario débil, propenso, impotente, incapaz, muchas veces es cuando más está clamando, más está agarrado y aferrado de Dios, pidiendo a Dios misericordia, pidiendo a Dios de su bondad. Y es cuando menos cae una persona. En ocasiones el que más propenso está a caer es el que más seguro se siente, es decir, el que en veces piensa que está muy firme y se descuida, repito. Ese es el peligro muchas veces de creer que estamos muy firmes, de descuidarnos y de confiarnos. Por eso la palabra nos dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, no se descuide, no se acostumbre y diga: oh, yo estoy bien así como estoy. No, sino que es cuando más hay que estar con cuidado, con precaución, fortaleciéndonos en el Señor, buscando al Señor para que nada de lo que llegue, de lo que venga, nos pueda derribar, nos pueda derrumbar, y permanezcamos siempre firmes en el nombre de Jesús en medio de toda situación o de toda circunstancia que podamos atravesar. Luego agrega la palabra y dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, todo lo que estamos pasando, lo que hemos pasado y lo que podemos pasar en un futuro es simplemente lo humano que muchos antes de nosotros ya han pasado, que muchos antes de nosotros han atravesado. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y agrega y dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
Entonces nos afirma y nos habla de que Él mismo, Dios, es fiel para ayudarnos, para socorrernos, y no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar o resistir, y juntamente con la tentación nos dará una salida para poder soportar, para poder vencer, para poder salir adelante. Siempre nos dará una salida el Señor. Así que en esta tarde quiero entrar en este aspecto. Estamos hablando de reconocer la voz de Dios en nuestras vidas, de reconocer la voz de nuestro Dios en nuestro caminar. Y en este caso miramos diferentes aspectos, tres diferentes formas como Dios nos habla, cómo podemos reconocer su voz. Primeramente hablamos de reconocer su voz a través de su palabra, a través de el rema de Dios, esa revelación de parte de Dios. Hablamos de reconocer la voz de Dios a través del sentir, de cómo Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hablamos en el tercer punto de su trato, el trato de Dios, cómo Dios nos habla muchas veces a través del trato que tiene para con nosotros. Y ahí es donde quiero entrar en esta tarde, hablar del trato de Dios. Dios nos habla. Otra de las maneras, una de las formas como Dios nos habla es a través del trato que tiene para con nosotros. En veces no necesita palabras, en veces no necesitamos escuchar una voz. El trato por el que atravesamos, por el que pasamos, es una forma como Dios también nos habla. Si discernimos, si estamos atentos, si abrimos nuestro corazón a través del trato, de las situaciones que pasamos, hay una palabra de Dios, hay una voz. Dios nos quiere decir algo a través de todo lo que pasamos en nuestro diario vivir, en nuestro caminar. Lo que pasamos para nosotros como hijos de Dios ya no son solamente mala suerte, ya no son circunstancias, ya no son solamente situaciones que pasan, sino que en todo lo que pasamos Dios quiere hablarnos. Dios se revela en nuestra vida, en nuestro diario caminar, y solamente es que estemos atentos para escuchar lo que Él nos quiere decir, lo que Él nos quiere enseñar a través del trato que estamos atravesando. Y en este aspecto del trato de Dios con nosotros, el discernir ese trato, hablábamos por la mañana de la importancia de no confundir lo que es las consecuencias con las pruebas. Las consecuencias son una cosa y la salida que Dios nos muestra es una cuando son consecuencias, y la prueba es otra situación, y la salida que Dios nos muestra es diferente a las consecuencias. O sea, una persona cuando está pasando por una prueba, la salida que Dios pone delante de nosotros generalmente es simplemente fortalecernos en el Señor, es darle la gloria, la honra, la alabanza al Dios de los cielos en medio de la prueba, y ahí se abrirá una salida, se presentará una salida, miraremos una salida. O sea que cuando en la prueba tomamos la actitud correcta y comenzamos a alabar al Señor en vez de quejarnos, a confiar en el Señor en vez de renegar de Él, a decirle: Señor, no entiendo lo que estoy pasando, no sé por qué y no sé cuándo terminará esto, pero tienes mi confianza, Señor. El justo por su fe vivirá, Señor. Aunque no veo nada, aunque no entiendo nada, aunque no conozco el porqué de las cosas, no te voy a cuestionar, no te voy a preguntar hasta cuándo, solo te voy a decir: Señor, dame la fortaleza para soportar esta prueba, y para alabarte, y para no desmayar, y para no renegar, y para que tú te lleves toda la gloria, toda la alabanza a través de este proceso por el que estoy pasando. Cuando hacemos eso nosotros, ahí se abre una puerta por la cual salimos. Cuando digo salimos, no necesariamente estoy hablando de salir literalmente, de que se acabe el problema, pero aunque nosotros estemos en el problema ya no estará en nosotros. Saldremos de esa condición, tendremos paz en medio de la tormenta, en medio de la guerra, en medio de la lucha, en medio de la debilidad. Habrá nuevas fuerzas. Podrá decir el débil: fuerte soy para la gloria del Señor. Aleluya. Esa será la actitud del Hijo de Dios. Esa será la puerta que se abrirá cuando tomamos esa actitud y enfrentamos
ese reto, esa prueba, esa tentación, esa dificultad de esa manera. La puerta es una, el aspecto de la puerta que se abre es una, la salida que Dios provee es una. Pero cuando es una consecuencia lo que estamos pasando, ahí no es simplemente de decir: Señor, fortaléceme, o te voy a alabar y te voy a cantar y voy a ayunar y voy a hacer mil cosas. Nada de eso funciona, nada de eso. Cuando es una consecuencia, entonces ¿qué funciona? El arrepentimiento y el apartarme de aquello que está ofendiendo a Dios. O sea, si lo que estoy pasando es por una consecuencia, es porque hice lo que Jonás: me fui para Tarsis en vez de ir para Nínive. Escapé y huí de la presencia de Dios, y la presencia de Dios me decía: vete a Nínive a predicarles a los pecadores de Nínive. Y yo digo: yo no quiero nada con Nínive porque se van a arrepentir y tú los vas a perdonar. Mejor me voy para Tarsis y agarro la primera nave, el primer barco, y me voy para Tarsis. O sea, ahí lo que le pasó a Jonás, eso no era una prueba, eso era una consecuencia de su rebeldía, de su desobediencia, al grado que tuvieron que, cuando Dios levantó aquella tempestad en el mar, tuvieron que echarlo a la mar, que literalmente, o sea, que se ahogara, por así decirlo. Tuvieron que sacarlo para que no perecieran todos en aquella nave, en aquel barco. Y la palabra dice que el Señor tenía preparado un gran pez que se tragó a Jonás, y dice que estuvo 3 días y 3 noches, símbolo de la sepultura del Señor. Estuvo allá en las profundidades de la mar, y desde allá, dice, desde allá clamé al Señor, me arrepentí, le pedí perdón, me humillé, y desde allá el Señor me levantó. Desde allá el Señor ordenó a aquel gran pez que fuera y me vomitara en la ciudad de Nínive, donde tenía que estar en primer lugar. ¿Sí me explico? Entonces es diferente la salida, la solución. Aquí dice la palabra que juntamente con la tentación o con la prueba nos dará la salida para que podamos soportar. Entonces, por eso es importante discernir: ¿es una prueba o es una consecuencia la que atravieso, la que paso? Y para las dos cosas hay una salida, hay una solución, solamente que es diferente. Entonces, así miramos pues en la palabra diferentes casos, como el caso de Job, que él pasó por una grande prueba, pero él no estaba sufriendo una consecuencia, sino una prueba. Y él alabó a Dios y dijo: desnudo nací, desnudo voy a morir, nada traje a este mundo, nada me llevo, que sea el nombre de Dios glorificado, aleluya. Y Dios se glorificó en su vida, y Dios lo fortaleció, y Dios lo equipó, y Dios lo purificó, y Dios lo restauró, y Dios lo levantó de una manera mejor que como estaba. Dice que ahora terminó diciendo: de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Terminó con una relación más cercana con Dios, una fe pulida. Terminó más bendecido aún económicamente, familiarmente, más hijos, más hermosos, más bendecido financieramente, con más abundancia de bienes. En todo terminó más bendecido. Siempre que pasas por una prueba, no terminarás perdiendo. Al final de cuentas, terminarás ganando para la gloria del Señor. Siempre habrá ganancia, siempre habrá bendición. Bendito el nombre del Señor. Pero entonces, en ese trato que Dios tiene con nosotros, hay que reconocer la salida. Hay que reconocer la salida. La salida es la solución de nuestro problema. Y lo primero en el problema, en la tentación, en la lucha, en la necesidad, en la circunstancia, en la situación que estemos pasando, es discernir: ¿es prueba o es tentación? Si es prueba o es consecuencia, perdón. Si es consecuencia, no debo tratarlo como si fuera una prueba. No puedo solamente decir: voy a orar, voy a pedir a Dios, voy a ayunar, voy a pedir a Dios que me fortalezca. No, es que nada de eso va a suceder si no te arrepientes, si no te humillas, si no te apartas de aquel pecado, de aquel lugar, de aquella condición, y te vuelves como Jonás se volvió de Tarsis y dijo: ahora pues iré a Nínive, iré al camino donde Dios quería que yo fuera. Entonces tratamos de la manera correcta cada situación. El trato de Dios. Dios nos habla a través del trato. Cuando esa gran tempestad azotó aquella barca y Jonás dice que estaba dormido allá en la parte de abajo,
y todos inundándose y desesperados, y todos echando suertes para ver a ver quién era el culpable de esa tempestad, porque era algo sobrenatural, hasta que dice que la suerte cayó sobre Jonás y le dijeron: dormilón, ¿qué haces allá cuando ves que nos estamos ahogando, inundando? Y él rapidito dijo: ¿saben qué? Yo soy el culpable de esta tempestad. ¿Y saben cuál es la solución? Aviénteme al mar. Hasta sincero y valiente fue el hombre, porque no cualquiera va a reconocer que él es la causa de aquel terrible problema, de aquella terrible tempestad. Y peor tantito, aviéntenme al mar, sacrifíquenme a mí para que ustedes estén con bien. No cualquiera hace eso, pero gloria a Dios lo hizo. Pero aún ahí fue donde Dios tenía preparado aquel gran pez, y es donde Dios terminó cumpliendo su propósito en él. Esa fue la salida correcta. El salir de esa barca, el que se lo tragara un pez, y el arrepentirse en lo profundo de la mar en aquel pez, el vientre de aquel pez, y terminar siendo vomitado, por así decirlo, en Nínive, donde tenía que estar en primer lugar. Amén, hermanos. Avancemos en nuestro tema. Vamos a la palabra. Génesis capítulo 28, versículo 10 al 17. Veamos, mantenga estas dos palabras mientras vamos analizando diferentes pasajes. Lo que pasamos, lo que atravesamos, el trato de Dios que está teniendo con nosotros siempre se definirá en una de estas dos cosas. Se definirá en forma de prueba o en forma de consecuencia. Todas las cosas que pasamos en esas dos cosas se resumen. Si dices: hermano, tengo problemas, tengo dificultades, hermano, estoy enfermo, hermano, estoy pasando esto, hermano, mis finanzas, hermano, mi familia, hermano, las mil cosas que puedas mencionar, al final de cuentas todo se divide en dos categorías. O es una prueba lo que estás pasando, o es una consecuencia la que estás atravesando. Solamente hay esas dos cosas. Y el discernir entre esas dos cosas es lo primero que debemos de hacer para enfrentar correctamente y buscar la salida correctamente. Si es que entendemos que es una consecuencia, como Jonás lo entendió rápido. No necesitó un profeta que le hablara y que le declarara. No necesitó escuchar una voz de Dios audible diciéndole: pecador, rebelde Jonás, por tu culpa está pasando esto. No, él lo sabía ya adentro, y él les dijo claramente a los de aquella barca: ¿saben qué? No se quebren la cabeza, yo soy la causa, yo soy el causante de este problema, yo soy la causa por la cual se está inundando esta embarcación, y la solución es que se deshagan de mí, me avienten a la mar. Pero ¿cómo? Vas a morir, te vas a hundir, vas a perecer. Esa es la solución: o nos hundimos todos y se hunde la barca, o me avientan a mí. No, pues de que nos muramos todos a que te mueras tú. Pues mejor que te mueras tú, le dijeron. Tú eres el culpable, estás declarándolo. Entonces hicieron aquello, amén. Y aún así lo hicieron con temor de Dios, no lo hicieron a la ligera. Pero bueno, eso es lo primero que debemos entender. Veamos un pasaje más y veamos lo que Dios nos enseña. Génesis capítulo 28, versículo 10 al 17. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyado en tierra, y uno extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Israel, de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Gloria a Dios. Qué maravillosa la experiencia que tuvo Jacob.
Jacob lo que estaba atravesando era una prueba. Él estaba huyendo de su casa, cumpliendo en parte el plan de Dios, el propósito de Dios. Él estaba escapando porque su hermano Esaú lo quería matar, porque se había adueñado de la primogenitura y se había adueñado de la bendición de su padre. O sea, lo más valioso espiritualmente, pero que Esaú había menospreciado, y que ya Dios había declarado desde el vientre de Rebeca. Dios había dicho ya acerca de Jacob y de Esaú: hay dos naciones dentro de ti, Rebeca. Hay una mayor y una menor, uno más fuerte y otro más débil. Pero ¿sabes qué, Rebeca? El mayor servirá al menor. Las promesas serán para el menor. El menor, que generalmente es el que no recibe, el que no merece. El mayor, el primogénito, era el de toda la bendición, era el de todos los privilegios. Pero en este caso el Señor dijo: no va a ser así en este caso. El mayor servirá al menor. El menor será el bendecido, el que llevará la línea, el privilegiado. Ya estaba determinado por Dios. O sea que cuando Jacob hizo todo lo que hizo, solamente le estaba dando cumplimiento a la palabra de Dios, porque ya Dios había declarado aquella palabra. ¿Por qué razón Dios declaró esa palabra? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Porque Dios, que conoce los corazones, ya conocía aún desde el vientre, aunque todavía no habían hecho ni bien ni mal ninguno de los bebés en el vientre, pero Dios ya conocía que uno lo iba a amar de todo corazón y lo iba a buscar y lo iba a anhelar, y otro lo iba a menospreciar sin importarle las cosas divinas, las cosas espirituales. Esaú menospreció lo divino, lo espiritual. Vendió su primogenitura por un plato de lentejas, mientras que Jacob anhelaba la bendición. Él no le importaba lo que tuviera que dar, él anhelaba la bendición, y Dios miraba el anhelo del corazón, y por eso desde un principio ya la bendición estaba reservada para Jacob. Sin embargo, el hecho de que Dios tenga algo para nosotros, el hecho de que Dios tenga promesas para nosotros, muchas veces lo confundimos muy a menudo, porque pensamos: ay, si Dios tiene esto para mí, pues se va a dar de una manera muy fácil y muy bonita y muy color de rosa. Mentiras. No porque Dios tenga algo para nosotros, no porque sea de parte de Dios algo, quiere decir que se da de una manera así, sin ningún problema, así de una manera muy, muy, muy linda, muy color de rosa. Y en veces nosotros como que pensamos que lo que es de Dios se va a dar de esa forma, y no es de esa forma. Usted recuerde que, por ejemplo, José el soñador, Dios le daba sueños. El sol, la luna, 11 estrellas se postran a mis pies, y simbolizaba a mi padre, mi madre, mis 11 hermanos se van a postrar a mis pies, lo cual se cumplió en su debido tiempo, muchos años después, aproximadamente unos 16 años después de cuando recibió esa visión José. Y al instante que él recibió esa visión, cuando él contó esa visión, en vez de que fuera algo bonito, lo aborrecieron, lo odiaron, lo quisieron matar, lo vendieron, terminó como esclavo, terminó acusado falsamente, terminó en la cárcel. Hermano, parece que le iba de mal en peor. ¿Y dónde están las promesas del Dios Altísimo? Pero José no estaba sufriendo consecuencias. José estaba pasando una prueba. ¿Cómo sabemos cuando es una prueba, cuando es una consecuencia? La primera forma, lo más sencillo, es cuando tú vas honrando a Dios a pesar de lo que te pase. Esa es una prueba, porque estás honrando a Dios, estás amando a Dios, estás sirviendo a Dios, estás buscando agradar a Dios en lo mejor de tu capacidad. Perfectos nadie somos, pero cuando en todo lo que tú puedes estás buscando honrar a Dios, y te viene un problemón y una situación y otra situación y otra situación, y dices: hermano, pues ya no hay la salida. Como dicen del ratoncito cuando está atrapado en la trampa ahí, dicen: ya no le importa el queso, ya lo que quiere nomás es salir de la ratonera. Y en veces, ya cuando uno se encuentra atrapado, presionado, batallando, dice: pues ¿qué pasa? Ya Señor, ya no me des ni promesas, nomás sácame de este gran problema.
Ya ni siquiera estoy pensando, deseando que me vas a dar aquí y allá. Ya lo que quiero es que pase esta situación y salir de esta situación. Pero repito, cuando estás pasando esa prueba, primero Dios se compromete y dice: no te voy a dar pruebas más pesadas de lo que puedes soportar, y juntamente con esa prueba yo te voy a dar la salida, yo te voy a dar la victoria, yo te voy a dar la bendición, yo te voy a dar la fortaleza, te voy a dar lo que necesites para atravesarla, para pasarla y para salir adelante. Pero no significa que todo es color de rosa. Repito, José le fue mal, y a la mayoría de los siervos de Dios. Mire usted a un Moisés, que igualmente Dios lo tiene escogido desde que es un bebé. Lo apartó Dios, le salvó la vida, le preservó la vida, lo escogió con un plan. Y cuando llega ya a los 40 años Moisés y entiende que su linaje es el pueblo de Israel, que son aquellos esclavos que están siendo maltratados y ultrajados, trata de defender a uno de sus hermanos, los israelitas, y termina matando a un egipcio. Y sale huyendo, perseguido, sale como fugitivo, algo similar a como estaba saliendo Jacob en esta situación. Pero ¿dónde fue a parar Moisés? Andar allá por un desierto, andar allá como vagabundo, por así decirlo, andar allá como desterrado, andar allá sin tierra, sin familia, sin nada. Pero por allá Dios le tenía un encuentro preparado en una zarza ardiendo al pie de una montaña. Allá Dios tenía un destino para Moisés, para revelársele, para tratar con él, para manifestarse a su vida, para prepararlo, para equiparlo, para cumplir el propósito que él tenía para Moisés. O sea, parecía una desgracia el salir del palacio. Pues si en algún lugar podría tener influencia y poder para liberar al pueblo de Israel, alguien pensaría, sería con la influencia humana, la influencia de Faraón, la influencia de ser un príncipe en el palacio de Egipto. Allí es donde cualquiera diría: allí lo va a usar Dios, porque hizo que naciera o que creciera como hijo de la hija de Faraón, y ahí va a aprovechar sus grandes influencias para libertar al pueblo de Israel. Pero el Señor tenía otro plan. Los pensamientos de Dios no son como los pensamientos del hombre. Los pensamientos de Dios son superiores, son más altos, aleluya, son gloriosos. En veces nos confunden, en veces pensamos que todo va de mal en peor. Pero si es una prueba lo que estás pasando, si es el trato de Dios en forma de prueba para contigo, vas a oír la voz de Dios. En un momento de esa prueba, en un momento de ese proceso, Dios se va a revelar en tu vida. Dios se va a manifestar en tu vida, como lo hizo con José. Lo que tocaba prosperaba, florecía, era bendecido. Aún como esclavo, aún en la cárcel era bendecido, y aún como segundo de Faraón fue de bendición para todo Egipto y para el mundo entero. De aquel entonces fue preservado el mundo gracias a la revelación de ese joven de parte de Dios sobre su vida, gracias a ese trato de parte de Dios para su caminar, para su vivir. Entonces, no solamente José, repito, Moisés, un trato similar. Mire usted a un David semejante, que igualmente va Samuel y apenas es un adolescente, un jovencito allá como pastor de ovejas, y va Samuel y lo unge, y ya es el ungido. Pero dice que entonces Dios lo comienza a respaldar y lo usa para ahuyentar malos espíritus del rey Saúl, y lo usa para derribar a aquel grande gigante Goliat, y lo usa para ser un siervo tremendo. Pero comienza a levantarse la envidia, comienza Saúl a querer matarlo, a perseguirlo, a andar en cuevas escondido como vagabundo, andar por donde quiera como que Dios lo había abandonado. Y fueron años los que estuvo de esa manera. Entonces, ¿era de Dios el ungimiento? Sí, pero no siempre se cumple de la noche a la mañana aquella promesa. No siempre es color de rosa el proceso. El camino del anonimato hacia el trono era un camino difícil, era un camino lleno de espinos y de obstáculos. Pero en ese proceso iba a ser moldeado, iba a ser pulido, iba a ser capacitado para que cuando llegara el propósito de Dios al trono de Israel, pudiera ser un rey ejemplar que gobernara conforme al corazón de Dios. Dele un aplauso al rey en esta hermosa
y linda tarde. Estamos comprendiendo, hermanos. Ahora veamos la situación de Jacob. Jacob salió pues Jacob de Berseba y se fue a Harán. Y dice que llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Versículo 12, vea el trato que Dios comienza a tener. Siempre cuando es una prueba lo que pasamos, siempre cuando es una situación de prueba, siempre habrá un trato. Siempre Dios querrá revelarse a nuestra vida. Siempre buscará Dios una forma de hablarnos en ese proceso. En este proceso de la vida de Jacob, iba huyendo, iba completamente solo, triste, sin saber qué iba a pasar con su vida, sin saber qué le esperaba en su futuro. Quizás pensaba: aquí se acabó todo, aquí se acabó mis posibilidades de ser alguien, de lograr algo. Salgo huyendo de mi casa como un fugitivo. Y Dios tenía un plan. En ese paraje donde Jacob se acuesta a dormir porque el sol se puso, o sea, se le hizo tarde, comenzó a soñar y tuvo un sueño. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Qué maravillosa revelación. ¿Qué significa esta revelación? Esta revelación, esta escalera que estaba un extremo apoyado en la tierra y el otro extremo tocaba el cielo, simboliza la conexión completa, la conexión directa del cielo a la tierra. Esa conexión directa del cielo a la tierra nos habla de una relación, nos habla de una intimidad, nos habla de una revelación plena para que el hombre tenga conexión con el Dios Altísimo a través de esa escalera. Esa escalera es un símbolo de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la única vida. Entonces Él es el que conecta el cielo con la tierra, porque solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Bendito su nombre, aleluya. Él es el único medio, es el único eslabón que conecta el cielo con la tierra. Es la única escalera existente. Y Jacob tuvo esa revelación, miró a Cristo en forma simbólica en esta escalera que tocaba un extremo el cielo y otro extremo la tierra. Y dice que había ángeles que subían y descendían por esa escalera. Quiere decir que desde el primer momento en que tú crees en Cristo, pones tu pie en el primer escalón de esa escalera. No importa si estás en el primer escalón o en el último escalón allá casi arriba, pero mientras estés en esa escalera, eres pertenencia de Dios, eres hijo de Dios, eres un redimido por la sangre del Cordero, porque he aquí que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que han sido redimidos, para aquellos que son comprados y lavados por la sangre de Jesús. Entonces dice que cuando en esa escalera había ángeles que subían y descendían por ella. Cuando miramos en el camino del Señor, todo el que está en el camino está siendo ministrado por ángeles. La Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La Biblia dice que los ángeles son servidores y ministros a favor de los que hemos de heredar la salvación, aleluya. Hay ángeles a tu lado. Cuando Cristo Jesús ayunó, vinieron ángeles y le servían. Cuando Moisés cuando Elías estaba en el desierto, vino un ángel y le trajo una torta cocida sobre las aguas y una jarra de agua. Cuando igualmente miramos en la palabra del Señor, en tantos pasajes donde los ángeles venían, intervenían, Daniel recibiendo palabra, mensaje por medio de ángeles, María recibiendo el anuncio de que iba a dar a luz a través del ángel Gabriel. Y así miramos en la Escritura que los ángeles de Dios continuamente están
están operando en favor de aquellos que hemos de heredar la salvación. Están peleando las batallas de los hijos de Dios. Están trayendo cobertura. Nada sucederá a un hijo de Dios que está caminando en la voluntad de Dios si no es que Dios lo permite. Ni un cabello podrá tocar el enemigo si no es que Dios lo permite. Ni un cabello caerá a tu cabeza. Eso dice la Biblia. Imagínese usted, uno no tiene control, ni cuidado, ni preocupación de cuántos cabellos se le caen al día, ¿verdad? Cada vez que se baña quedan ahí un montón en la tina, ¿verdad? Y cada vez que se peina otro montón ahí en el cepillo. Pero ni se preocupa. Dice, un cabello más, y se lo quita y lo tira. Pues Dios dice, aún de ese cabello que se te cayó, tengo cuenta, tengo cuidado y estoy en control. Para que sepas la clase de Dios que soy. No soy un Dios que solo tiene cuidado de las cosas grandes, aún de las cosas pequeñas que hay en tu vida, aún de las situaciones pequeñas que se dan en tu vida. Tengo cuidado, pero si yo lo permito, yo tendré cuidado de ti. Y si no lo permito, nadie podrá tocar ni un cabello de tu cabeza. Pero entonces aquí miramos precisamente esa escalera, que es la revelación de una comunión, de una conexión, de una intimidad directa, perfecta, hermosa, que solo la puede encontrar el hombre en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente en el camino de Dios, solamente creyendo en Cristo como Señor y Salvador. Luego dice, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ya le está declarando las promesas que habían sido dadas a Abraham primero, que después fueron dadas a Isaac, y ahora estaban siendo reconfirmadas y pasadas a Jacob. Amén, a Jacobo. Qué bendición, qué linda la revelación que está teniendo. Versículo 15. He aquí, yo estoy contigo. He aquí, yo estoy contigo, pero me siento solo, pero no tengo dinero, pero no sé lo que va a ser de mi vida, pero voy como un vagabundo, voy, no sé lo que va a pasar. No te preocupes, yo estoy contigo. Si Dios te dice yo estoy contigo, puedes estar tranquilo, puedes dormir tranquilo, porque si Él está contigo, Él tendrá cuidado de tu vida, Él te sustentará, Él te ayudará, Él te guardará. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios se ha propuesto no dejarnos hasta haber hecho lo que se ha propuesto hacer en cada una de nuestras vidas. Aleluya. Y gracias a Dios por ello, porque en ocasiones como que en veces Dios nos tiene que dar un empujoncito para, como dicen por ahí, aprendiendo. Cuando uno cae en el agua, ahí aprende a nadar. O sea, ahí es donde uno en veces o te ahogas o aprendes a nadar. El que no sabe nadar, ¿verdad? Entonces ahí tiene que manotear y aprender, ¿verdad? Rápido a nadar. Y hay veces que el Señor nos enseña ciertas cosas y tantas cosas de maneras que uno dice, Señor, esto no me agradó nada, esto no me gustó, ¿verdad? Es que si me quedo esperando a que tú te animes, a que tú des un paso, en veces no, es que me da temor, no, es que si me ahogo, no, es que, y en veces no nos atrevemos a dar pasos de fe, y en veces el Señor como que nos tiene que dar un empujoncito, ¿verdad? Y ahí cuando andamos pataleando y nos andamos ahogando, Él siempre está ahí para decir, ven para acá, hijo mío, yo no te dejaré que perezcas, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado, yo lo que quiero es que aprendas, lo que quiero es enseñarte, es equiparte, es capacitarte. Pero vea lo que sigue diciendo. El versículo 16, que es el centro de nuestro tema, dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Qué maravilloso.
Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Hermanos, en ocasiones caminamos en nuestra vida, en los momentos más oscuros de nuestra vida, en los momentos más desagradables de nuestra vida. Este era uno de los momentos más desagradables de la vida de Jacob, y él se sentía solo. Su padre, su madre se quedaban atrás, su hermano trataba de matarlo y iba huyendo, iba escapando por su vida, y no sabía lo que iba a pasar en el camino, y no sabía lo que le esperaba en su destino. Pero lo que no sabía Jacob es que Dios estaba con él en ese lugar, en esa soledad, en ese problema, en esa angustia, en esa tristeza, en ese momento de preocupación, en ese momento de dolor. Dice Jacob cuando tiene aquella revelación: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces no sabemos, no nos damos cuenta, no percibimos, no pensamos que Dios está ahí? Pero Dios está ahí en ese momento de prueba, en ese momento de dolor, en ese momento de necesidad, en ese trato que parece desagradable, en ese trato que parece negativo. Dios está ahí. Ciertamente Dios, el Señor, está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Ese miedo que dice, no está hablando de un miedo carnal, humano, sino que está hablando de un temor reverente, de una reverencia que se siente ante la presencia de Dios. Es el temor reverente de Dios. Y expresa lo siguiente Jacob: y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando dice cuán terrible, no piense como nosotros entendemos la palabra terrible, de que cuán terrible, como qué desagradable, qué negativo, qué feo es este lugar. ¿Cómo va a ser feo si ahí está la gloria de Dios, si ahí está la casa de Dios y la puerta del cielo, si ahí está la presencia de Dios? Dice: ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. O sea, dice cuán terrible es, y tuvo miedo. Dice cuán terrible es este lugar. Otras traducciones dicen cuán glorioso es este lugar, cuán asombroso es este lugar, cuán majestuoso es este lugar. Ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Cuán asombroso, cuán majestuoso es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahí se le reveló a Jacob la puerta del cielo, la salida de sus problemas, la salida de sus miedos, la salida de su desesperación, la salida de su tristeza, la salida de su duda, de su turbación, de todo lo que lo afligía y lo turbaba. Esa era la salida, esa era la solución. Esto no es otra cosa que casa de Dios. Casa de Dios porque ahí se estaba manifestando la gloria de Dios. En los peores momentos, en los momentos más difíciles, más dolorosos, Dios trata con sus hijos, Dios trata con su pueblo. El trato de Dios es una forma como Dios habla a sus hijos, se revela delante de ellos y termina diciendo: este no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Bendito el nombre de Jesús. Avancemos en esta hermosa tarde en nuestro tema y veamos algunos otros pasajes para cubrir lo más que podamos. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Oiga lo que dice la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Veamos esto en el trato de Dios. En el trato de Dios, una de las cosas con las que batallamos es con la paciencia, es con la desesperación, es con la incertidumbre. Dios ha prometido, Dios ha dicho, Dios, ¿por qué se tarda tanto? Generalmente esa es una de las cosas con las que mucha gente, mucho cristiano batalla o batallamos, ¿verdad? Con lo que es la paciencia. Y el peligro que tenemos es de confundir la paciencia de Dios
con la falta de cumplimiento de Dios. O sea, muchas veces por no entender la paciencia de Dios, pensamos que el equivalente a esa paciencia es falta de cumplimiento. No, Dios ya no hizo nada. No, Dios ya no cumplió. No, Dios ya no cambió a mi ser querido. Ya no respondió mi oración. Ya no hizo nada porque ya se tardó mucho. Ya pasó mucho tiempo. Y batallamos con eso. Nos desgastamos porque de alguna manera sentimos como que Dios se tarda demasiado, que Dios no obra cuando debería, no hace cuando debería de hacer, no responde cuando debería de responder. Y ahí batallamos con ese concepto en el trato de Dios. Siempre que Dios se tarda, siempre que Dios no responde cuando nosotros quisiéramos que Él respondiera, lo que Él está haciendo es trabajando en nosotros, formando en nosotros una paciencia más sólida, más perdurable, una paciencia más auténtica. Está puliendo nuestra paciencia. Cuando nosotros miramos que Él se tarda, lo que Él está diciendo es: hijo, veo que tienes necesidad de que tu paciencia sea pulida. Y yo puedo responder en un instante, yo puedo responder en un minuto, yo puedo responder en un día, yo puedo responder en un mes, pero en veces puedo también responder en 5 años, en 10 años. Pero ¿por qué, Señor, no respondes en 5 minutos en vez de responder en 5 años? Porque yo quiero trabajar en ese proceso, en ese trato que estoy teniendo contigo. Estoy queriendo llevarte a la promesa, llevarte a la bendición, llevarte a la solución, llevarte a la respuesta de tu petición, de tu plegaria, de tu oración. Pero en el proceso de llevarte a esa plegaria, a esa respuesta, a esa solución, quiero transformarte, quiero formarte, quiero hacer algo hermoso en tu vida. Y lo primero que quiero moldear es tu paciencia, para que puedas confiadamente saber que yo no llego ni tarde ni temprano, yo llego justo en el momento preciso que tengo que llegar. Nunca me retraso, nunca me adelanto, llego justo a tiempo. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, en este pasaje dice que el Señor no retarda su promesa. O sea, que Él es fiel. Pero si no ha hecho, si no ha cumplido ciertas cosas, es porque Él es paciente. Dice, según algunos lo tienen por tardanza. Algunos se confunden y algunos dicen: no es cierto, Dios no responde, no es cierto, Dios no oye. Yo le pedí y no hizo nada y no respondió, porque yo esperaba que Él hiciera cuando yo quería, como yo pensaba. Y no entiendo que Dios es paciente, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene planes y Dios es paciente y quiere formar la paciencia en cada uno de nosotros. No es que Él falle, no es que Él mienta, no es que Él tarde demasiado, simplemente que en su trato Él perfecciona la obra en nosotros. En el proceso. ¿Por qué Dios no llevó a David de cuando lo ungió Samuel al trono al otro día, o a la otra semana, o al otro mes? ¿Por qué más de 15 años para llevarlo al trono? Y solamente al trono de Judá, de una sola tribu. Y años después viene a ser, entonces sí, al trono de Israel, de las 12 tribus de Israel completamente. ¿Por qué? Porque en todo el proceso de persecución, en todo el proceso que David estaba pasando, Dios lo estaba preparando, Dios lo estaba formando, Dios lo estaba haciendo paciente, lo estaba llenando de fe, estaba haciendo la obra que necesitaba hacer para que estuviera preparado para desarrollar la función que iba a desarrollar al llevarlo al trono de Israel. Dios tiene un plan, no es solamente que hace las cosas por hacerlas. Si se tarda con nosotros, es porque nos está preparando, es porque nos está moldeando, es porque nos está formando. ¿Sí me explico, mis hermanos? Y por eso dice, Él es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento. En este caso estamos hablando de las promesas, de todo lo que Dios nos da y que en ocasiones parece que tarda, que no llega, que no sucede nada. Dios es paciente. Aprende a confiar en Él, aprende a caminar sabiendo que Dios está perfeccionando su obra en tu vida mientras trae el cumplimiento a sus promesas para tu vida. Avancemos. Romanos capítulo 2, versículo 4 al 6. Veamos lo que dice la palabra. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En este pasaje ya nos habla de algo diferente. En este pasaje, acuérdese de las dos cosas que le hablaba: pruebas o consecuencias. Discernir entre lo que pasamos. El trato que Dios tiene con nosotros siempre será en forma de prueba. Y si es en forma de prueba, tenemos que ser pacientes. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a adorar a Dios en medio de la prueba, como lo hizo Job, y ahí se abrirá la salida. Pero en este pasaje nos dice ya no de la prueba, sino ahora nos habla de las consecuencias. Y veamos lo que nos dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad. O sea, Dios es bueno. De su paciencia, Dios es paciente. Está refiriéndose a la persona que está mal con Dios, pero a pesar de que está mal con Dios, Dios sigue siendo bueno para con la persona. Está mal con Dios, se está portando mal, está en desobediencia, está en rebeldía, pero a pesar de eso, nada malo le sucede. Dios está siendo paciente para con la persona. Y sigue diciendo: y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Longanimidad, tiempo de largura extra, tiempo extra, longanimidad, largura de tiempo que Dios extiende, tiempo extra, por así decirlo, como aquella higuera que a los 3 años la deberían de haber cortado por no dar fruto, pero Dios dice: dale un año más. El viñador dice: dale un año más para que dé fruto, y si no da fruto, entonces la cortarás. Entonces miramos que la benignidad de Dios, la paciencia de Dios y la longanimidad de Dios son bendiciones maravillosas de Dios, que mucha gente toma como ventaja y aprovechamiento para decir: Dios no hace nada, no pasa nada. Sí, yo vivo como vivo y Dios es bueno, tengo de todo, y Dios es paciente, no me pasa nada, no me viene nada malo, no hay consecuencias por la paciencia de Dios. Y luego la longanimidad de Dios, ese tiempecito extra que Dios me da, sigo igual y nada sucede, seguiré igual, entonces no hay ningún problema. ¿Qué sucede cuando no es una prueba lo que estamos pasando, sino que es una consecuencia de un mal caminar, de malas acciones, de salirnos fuera de la voluntad de Dios, de desviarnos de la voluntad de Dios y de estar pecando contra Dios? ¿Cuál es el problema con la consecuencia? En ocasiones la consecuencia no llega al instante. En ocasiones la consecuencia no viene como un rayo que nos parte a la mitad en el momento que la persona está haciendo algo indebido. No. Y en veces uno dice: pues mira que él como anda de maldioso y nada le pasa, entonces como que Dios no hace nada. No malentendamos, no confundamos, porque la benignidad de Dios es grande, la paciencia de Dios es grande y la longanimidad de Dios es grande. Pero Dios tiene su tiempo para todo. Llega su momento donde si aquella persona no se arrepiente y se vuelve a Dios, oiga lo que dice el versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, o sea, te gozas y te jactas y dices: yo estoy bien, Dios es bueno para conmigo y no hay problema, nada sucede, pasan los días, los años y nada me pasa, y la paciencia de Dios se extiende, la longanimidad de Dios se extiende. Pero dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido,
atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, dice, estás solamente atesorando ira, atesorando castigo, atesorando consecuencias, atesorando dolor, atesorando sufrimiento, atesorando cosas negativas y desagradables que vendrán sobre tu vida. Vendrán sobre tu vida. Vendrán en este mundo. Generalmente en este mismo mundo llegan las consecuencias. Pero si alguien dijera, pues yo me escapé y partí de este mundo y me morí y no me alcanzaron las consecuencias, pues peor tantito, porque te están esperando del otro lado del tiempo, entrando a la eternidad. Es mejor que las consecuencias nos lleguen en esta tierra. ¿Por qué razón? Porque cuando las consecuencias nos llegan en esta tierra, muchas veces, aunque sean dolorosas y desagradables, las consecuencias nos hacen reflexionar, nos hacen dolernos y nos hacen arrepentirnos. Y cuando nos dolió tanto aquello y fue tan dura la consecuencia que nos dolió tanto, pero por lo menos nos llevó a un arrepentimiento, y el día que partamos de esta tierra nos vamos a la gloria de Dios, nos vamos a la presencia de Dios. Pasamos en esta tierra las consecuencias y nos despertaron, nos sacudieron y nos hicieron reflexionar. Es lo que Pablo dice en Corintios capítulo 5 versículo 1 al 5, cuando dice, habla de un fornicario, dice, el tal, dice, se ha entregado a Satanás para que sea destruido en su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. En otras palabras, que venga a ser sacudido por Satanás, que vengan consecuencias fuertes y serias sobre él, para que se arrepienta, para que vuelva en sí, y arrepentido entonces sea salvo en el día que parta a la presencia del Señor. Ahí nos habla de las consecuencias. Entonces nosotros, cuando miramos que vienen consecuencias y situaciones y problemas, y no vamos a batallar tanto para entender cuando es una consecuencia, porque vamos a poder distinguir la consecuencia, porque allá adentro nosotros vamos a saber: he andado de rebelde, he andado de desobediente, he andado de malcriado, he andado de grosero, he andado haciendo lo indebido. Y créame que no batallamos tanto para entender cuando es una consecuencia. Y lo que nos queda es doblegarnos, humillarnos, para no seguir atesorando ira, no digamos para la eternidad. Repito, dichosos a los que les llegan las consecuencias en esta tierra. Muchos pasaron de esta tierra y hay gente que dice: no, mira, fulanito, a él no le pasó nada, vivió una vida desordenada, una vida terrible, y siempre tuvo abundancia de dinero, abundancia de bienes, abundancia de mujeres, abundancia de placeres, hizo lo que le dio la gana y se fue de este mundo sin sufrir y sin padecer. A lo mejor si hay alguno que pase ese, pero pobrecito de tal persona. ¿Por qué razón? Porque, repito, como no sufrió consecuencias en esta tierra, no tuvo algo que lo despertara, algo que le provocara arrepentimiento, algo que le hiciera volver en sí y se apartara de aquello, y va a despertar en la eternidad con un acumulamiento de ira atesorado, por cuanto nunca se arrepintió de su mal caminar. En el trato de Dios, repito, dichoso el que cuando se porta mal, las consecuencias de Dios se manifiestan en vida. Pero ay de aquel que no se manifiestan las consecuencias en vida, sino que se van a manifestar del otro lado de esta vida, en la eternidad. Porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí no habrá oportunidad para reflexionar, ahí no habrá oportunidad para arrepentirnos. Así que si tú dices: ay, hermano, yo cometí un pecadito, y con un pecadito me vino una tremenda disciplinadota, y aquel otro tremendo cometió un pecadote y no le pasó nada, pobrecito de aquel otro. ¿Sí me explico?
No te sientas tú como, ay, dichoso aquel que no le pasó nada. No, 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 no. Dichoso tú que te pasó algo y que vinieron las consecuencias y te despertaron y te sacudieron y te provocaron un verdadero arrepentimiento, y ahora valoras la vida de Dios, y ahora caminas con rectitud, y ahora caminas en obediencia, y ahora caminas buscando honrar a Dios y amar a Dios y sirviendo a Dios. Dichoso tú que ahora caminas de esa manera correcta y agradable delante de Dios. ¿Sí me explico? Pobrecito de aquel que supuestamente no le pasó nada y que todo muy tranquilo, porque cuando no le pasa nada, generalmente es propensa a la persona y tiende a continuar en lo mismo, a seguir en lo mismo, y eso es terrible. Es lo peor que le pueda pasar a un hombre. Termino con esta escritura, solamente la leemos, ya que el tiempo ya se nos fue. Proverbios capítulo 1 versículo 23. Oiga lo que nos habla la palabra acerca de las consecuencias. Las consecuencias. Muchas veces cuando vienen las consecuencias hay un reto muy fuerte aún espiritualmente. Vea lo que dice la palabra. Proverbios capítulo 1 versículo 23 al 33. Oiga lo que dice. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendos, como dicen por ahí, ¿verdad? Más claro que el agua está esto, amén. O sea, es algo que nos habla el Señor de una manera muy directa, y me llama la atención cuando dice en el versículo 28: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. Entonces nos está hablando de la consecuencia de ignorar a Dios, de despreciar a Dios, de que Dios nos habla. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Entonces está hablando, dice, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Está hablando de desechar a Dios en todo el trato que Él está queriendo tener con nosotros, de no percibir la voz de Dios a través del trato que Él quiere tener o está teniendo con nosotros. A través del trato que Dios tiene con nosotros, Dios está hablándonos, Dios está exhortándonos, reprendiéndonos, amonestándonos. Pero cuando uno lo ignora y lo desprecia y lo desecha, dice el Señor: cuidado, porque ahí se va a agravar tu situación y tu condición. Versículo 28 dice: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Una de las cosas más difíciles para una persona que se aparta de Dios y aún busca regresar al camino de Dios, una de las cosas más difíciles muchas veces es que dice: hermano, yo quiero regresar, pero ya no siento nada. Ya no siento la presencia de Dios como aquella primera vez. Ya no siento aquel toque, aquella paz, aquel gozo, aquella bendición. Ya no siento lo mismo. No siento nada, hermano. ¿Por qué? Yo digo que quiero regresar y aquí estoy, pero no estoy encontrando lo mismo que encontré aquella primera vez. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que muchas veces cuando regresamos, muchas veces Dios se torna de esta manera, como que le llamamos
y no nos responde. Le buscamos de mañana y no lo encontramos, no lo hallamos. Y alguien dirá: ¿y por qué Dios hace eso? Como que se esconde de nosotros. ¿Por qué lo hace? Porque muchas veces cuando nos entregó todo a manos llenas, lo menospreciamos. Y ahora quiere enseñarnos a valorar. Quiere que nos cueste el humillarnos, el buscarle, para que cuando nos vuelva a dar esa bendición, la valoremos, la cuidemos y la atesoremos como lo más precioso y lo más valioso que podemos encontrar en la vida. Esa es una de las razones. Porque alguien dice: hermano, yo me reconcilié con Dios, yo regresé al camino y acá estoy, pero no encuentro lo mismo. ¿Qué pasa? Es que muchas veces, si regresamos al camino y Dios nos da ahí a manos llenas lo mismo, se nos va a hacer igual de fácil volver a salirnos y decir: no importa, que al cabo después vuelvo a regresar y ahí está todo, vuelvo a encontrar lo mismo ahí como si nada. ¿Sí me explico? Entonces por eso Dios muchas veces limita aquella bendición. No porque Dios no te la quiera dar, no porque Dios no quiera bendecirnos. Él está anhelando derramar toda bendición sobre nosotros, pero Él está enseñándonos a valorar las bendiciones, a valorar su presencia, a valorar quién Él es en nuestra vida, en ese trato que está teniendo para con nosotros. Él nos habla a través del trato. Póngase de pie en esta hermosa noche.